Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar de la glucólisis. Entonces, vamos a ver esta vía metabólica fundamental, que justamente se trata, como su nombre lo indica, glucólisis, de la ruptura de la glucosa. Eh, los objetivos de la clase son eh, evaluar primero lo que sabemos, lo que conocemos acerca de la glucosa como tal, la importancia de la vía metabólica y cuáles son los pasos, cada una de las enzimas que intervienen en la glucólisis. Bueno, primero hay que hablar de glucosa, esto es inevitable. La glucosa es el azúcar, el carbohidrato sencillo más importante en el cuerpo. Su función primordial es dar energía a las células de nuestro cuerpo. Es una fuente universal de energía en todos los sistemas y organismos de nuestro cuerpo. De manera tal que cuando pensemos en glucosa, es muy importante verla como aquello que le va a brindar la energía. ¿Cómo brinda la energía? Pues precisamente este monosacárido llamado glucosa lo vamos a encontrar en la dieta, es lo que comemos. Muchas veces la glucosa está en forma de almidón, que es lo que producen las plantas a partir de la glucosa, o del glucógeno, que es lo que producen los animales eh, y que almacenan. Cuando nos comemos una planta, cuando nos comemos un animal o las frutas, por ejemplo, o muchos alimentos procesados, tienen glucosa en diferentes formas, pero es extraordinariamente usual, común encontrar a la glucosa como el principal carbohidrato, ¿no? Aquí ponemos algún ejemplo de alimentos ricos en glucosa. Eh, Nos dan energía. Recordemos que la energía, las células la utilizan en forma de ATP, adenosín trifosfato. Es decir, hay que ver cómo esta glucosa que está en los alimentos se va a transformar en el cuerpo en ATP. Al final del día de eso se trata el metabolismo energético, cómo transformamos a estas moléculas eh, que nos dan energía justamente en ATP al final del día. Y por supuesto, la glucosa también tiene un papel importante en la salud, eh, ya que tenemos que tener todo el tiempo glucosa. Las concentraciones de glucosa a nivel sanguíneo son muy importantes para evaluar el estado de salud de una persona. Entonces, cuando tenemos baja glucosa, eso le llamamos hipoglucemia, hipobajo. La glucemia es la concentración de glucosa en sangre. Y por el contrario, cuando tenemos un elevado nivel de glucosa en sangre, le llamamos hiperglucemia. Ambos estados son normales a lo largo del día y sin embargo nuestro cuerpo reacciona ante ellos para equilibrar rápidamente estas desviaciones de la media de glucosa. Eh, la glucólisis es entonces una vía metabólica, es decir, una serie de reacciones enzimáticas encargadas de oxidar a la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Ya les decía, todas las células de nuestro cuerpo utilizan la glucólisis para obtener energía, a diferencia de muchas otras vías metabólicas que están solamente en algunos tejidos. La glucólisis es prácticamente ubicua. Eh, Todo empieza pues con la glucosa, evidentemente. Imaginemos que tenemos una alimentación, un consumo de glucosa o que obtenemos la glucosa que tenemos almacenada. Nosotros podemos almacenar la glucosa en forma de glucógeno en nuestro hígado y en nuestro músculo. Entonces, ya sea de la alimentación, ya sea la glucosa que está en el torrente sanguíneo o ya sea la que tenemos almacenada en músculo e hígado en forma de glucógeno, esta puede entrar
a una serie de 10 reacciones consecutivas, que es justamente las reacciones de la glucólisis. Al final del día, lo que queremos es obtener ATP, energía, y también se va a obtener una molécula primordial en el metabolismo, llamada piruvato. Por cada molécula de glucosa se van a formar 2 piruvatos. Y el piruvato es, ya lo decía, fundamental, porque este piruvato puede entrar al ciclo del ácido cítrico, también conocido ciclo de Krebs, en donde se van a formar moléculas acarreadoras de electrones. Puede entrar también el piruvato a la fermentación láctica. Esto quiere decir que el piruvato se transforma en lactato y esto sucede particularmente cuando nuestros tejidos no tienen suficiente oxígeno. Es lo que le llamamos oxidación anaerobia. Eh, Y finalmente, el piruvato también puede formar etanol. Por supuesto, en nosotros, en los seres humanos, el etanol no se forma a partir del piruvato. Sin embargo, sí que existen algunos organismos que pueden transformar este piruvato o ácido pirúvico, es prácticamente lo mismo, en etanol. En etanol, por ejemplo, muchas de las bebidas fermentadas que consumimos, eh, que son bebidas alcohólicas, pues evidentemente formaron ese alcohol por un proceso de fermentación del piruvato que se produjo en la glucólisis. Entonces, tanto el ATP como el piruvato son productos harto importantes en la vía de la glucólisis. La glucólisis tiene 10 pasos, es decir, hay 10 enzimas que llevan a cabo una reacción enzimática cada una de ellas. Aquí lo vemos. Eh, y aquí pues les sobrepongo la glucólisis al mapa metabólico. Vean ustedes que la glucólisis es una vía central del metabolismo. Muchas veces hablamos de ella como la columna vertebral del metabolismo, sobre todo el metabolismo energético. Y está conectada con muchas y muy variadas vías. Aquí se ve claramente, por ejemplo, cómo al finalizar la glucólisis, el piruvato puede sufrir una descarboxilación y entrar al ciclo de Krebs, ¿no? Pero bueno, también hay muchísimas otras vías relacionadas a la glucólisis. En términos generales, la glucólisis la podemos dividir en dos mitades. Primero, las 5 primeras reacciones que les llamamos de consumo de ATP. Lo que quiere decir esto es justamente que en esta primera mitad lo que va a suceder es que se necesita invertir ATP. Y lo pongo en términos de inversión porque justamente es que acabamos de decir que lo que queremos es que nos dé ATP. Y yo les digo que hay que invertir la ATP. Bueno, sí, al principio gastamos, consumimos ATP, pero eso básicamente es para activar a la glucosa y a las moléculas que se forman en la vía. Y una vez que está activada, podemos degradarlas y ahí sí obtener ATP. Y justamente las siguientes 5 reacciones les llamamos de producción de ATP. ¿Ok? Y aquí ciertamente se va a producir una cantidad de ATP. En este caso, vean ustedes, se producen 4 moléculas de ATP. A eso le llamamos la producción eh, total de ATP, 4 moléculas, la producción total. Por eso, si me dejan, perdón, me regreso. Eh, por eso aquí ponemos 4 moléculas de ATP, esa es la producción total. Pero, ojo, porque antes, en las reacciones de consumo, habíamos utilizado 2. Aquí está la primera y la segunda. Entonces, sí, produje 4, pero me había gastado 2. Por eso es que pongo aquí -2, son las que me había gastado al principio.
De ahí que cuando hablamos de rendimiento neto de energía, siempre hablamos de que la glucólisis me da 2 ATPs. Es decir, produzco 4, pero le quito los 2 que invertí al principio, entonces el producto neto son únicamente 2 ATPs. Además, como una molécula energética, se produce el NADH, que funciona como una molécula acarreadora de electrones. El NADH es muy importante porque su función va a ser llevar electrones a la mitocondria, algo que es la cadena respiratoria o cadena de electrones, y esta cadena de electrones está acoplada a un sistema de fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es la formación de ATP dependiendo de la oxidación de los substratos. Y bueno, justamente este ATP se va a formar a partir del NADH que se está generando. No es, y esto es importante aclararlo, no es el único destino del NADH. El NADH puede ser utilizado por diversas enzimas, también como una fuente de electrones. Entonces, no solamente se utiliza para producción de ATP, sino para diversas reacciones en todo nuestro cuerpo. Vamos a ver reacción por reacción, las 10 reacciones. Realmente son sencillas y hay que tener muchísimo cuidado en los nombres. Utilizaré las, eh, estructuras químicas solamente para mostrar qué es lo que está sucediendo en la reacción. Pero el solo nombre me da muchísima información. Empieza con la glucosa, ¿no? Ya lo habíamos dicho. El primer paso es transformar a la glucosa en una glucosa 6-fosfato. Como el nombre lo indica muy claramente, a la glucosa se le añade un grupo fosfato, aquí está, en la posición 6. Ojo, el número representa la posición. Los números representan la posición. Quiere decir que hay un fosfato en la posición 6. Cuando hablamos de posición, quiere decir en el carbono 6. Y aquí lo podemos ver perfecto. Este carbono se llama carbono 6. Si yo cuento los carbonos de la glucosa, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el carbono 6, por lo tanto es la posición 6. Aquí se le va a unir este grupo fosfato. Esto que vemos aquí, oxígeno, oxígeno, fosfato, es un grupo fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ahora es una glucosa con un fosfato en el carbono 6. Pero bueno, ¿de dónde viene este fosfato? ¿De dónde salió el fosfato que se pegó en la posición 6? Bueno, el fosfato vino de una molécula de ATP. Recordemos que el ATP es adenosín trifosfato, es decir, tiene 3 fosfatos. Uno de esos fosfatos es el que se quitó y se transfirió a la glucosa. De manera que aquí donde tengo las interrogaciones, adenosín trifosfato menos un fosfato, va a quedar adenosín difosfato. ¿De acuerdo? Vean ustedes que esta reacción química, como siempre, está catalizada por una enzima. Vean ustedes, la enzima exocinasa es la enzima encargada de catalizar esta reacción. Las
Sinasas, en general, siempre que escuchen una sinasa, son transferasas de grupo fosfato. Quiere decir que las sinasas transfieren grupos fosfato. En este caso se transfirió del ATP hacia la glucosa. Es decir, el ATP perdió un grupo fosfato y la glucosa ganó un grupo fosfato. ¿De acuerdo? Y exo, porque la glucosa es una exosa, es un azúcar de 6 carbones. Y por último, pero no menos importante, mostrar aquí este ion de magnesio. Las enzimas tienen cofactores, que son moléculas que le van a ayudar a la enzima a llevar a cabo su función, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el magnesio es muy importante, indispensable de hecho, para que la exocinasa lleve a cabo la catálisis de la transferencia del grupo fosfato. Entonces, siempre que vean a un ion o alguna vitamina o alguna molécula orgánica asociada a la enzima, quiere decir que es una coenzima, un cofactor, ¿de acuerdo? Segundo paso. El segundo paso es una isomerización. Lo que se hace es transformar la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La glucosa es un isómero de la fructosa. ¿Qué quiere decir esto de isómeros? Que tienen los mismos átomos, pero en posiciones diferentes. Lo único que cambia entre los isómeros es la estructura de la molécula. No gana nada, no pierde nada, cambia su estructura, su arreglo tridimensional. Y en este caso, la enzima es la fosfoexosa isomerasa. Isomerasa, porque forma isómeros, y fosfoexosa, porque ambas son exosas, ya lo veíamos, son azúcares de 6 carbonos, y ambas tienen un grupo fosfato, por eso fosfoexosas. Otra vez vemos al magnesio como un ion importante en la reacción. Ya tenemos la fructosa 6-fosfato, pasemos al tercer paso, en donde la fructosa 6-fosfato se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. Y otra vez, el nombre podemos deducir qué está pasando. Vean, yo tenía una fructosa con un fosfato en la posición 6. Voy a ser muy reiterativo con esto. El número representa la posición del grupo químico, no la cantidad. ¿Ok? En este caso, voy a tener dos números, 1 y 6. Bueno, entonces quiere decir que voy a tener dos fosfatos. Por eso es que dice bi2 fosfato. Fructosa 1,6-bifosfato. Entonces quiere decir que tengo dos grupos fosfato en las posiciones 1, aquí está, vean ustedes, carbono 1, aquí está el primer grupo fosfato, y 6, carbono 6, y aquí está el segundo grupo fosfato. Por eso es bifosfato, 1,6, carbono 1 y carbono 6. ¿Vale? Otra vez, ¿qué pasó? Ganó un grupo fosfato. Ahora, en el carbono 1. La enzima que lleva a cabo esta, acabamos de decir, son las sinasas. En este caso es una fosfofructosinasa 1. Fosfofructosinasa 1. La fosfofructosinasa 1 es la enzima que cataliza la reacción. Es una enzima muy importante.
muchas veces la nombramos simplemente como la PFK1, que son las siglas de fosfofructosinasa, PFK1. Y les digo que es muy importante porque además de la reacción que lleva a cabo, es una enzima reguladora. Esto es bien, bien importante. Es la principal enzima reguladora de la glucólisis. Voy a poner aquí. Reg. ¿De qué? Regula. Lo cual quiere decir que la vía de la glucólisis se regula principalmente en este punto. Si yo apago a la PFK1, se apaga la glucólisis. Y si yo prendo a la PFK1, se prende la glucólisis. Es la enzima reguladora. En realidad hay otras dos enzimas que son importantes en la regulación, pero la principal va a ser justamente la PFK1. Y como ya les decía, la regulación puede ser hacia arriba, es decir, incrementar a la vía, o puede ser hacia abajo, inhibir, disminuir a la vía. Aquí vemos algunos mecanismos de regulación, simplemente para mencionarlos. Por ejemplo, el ADP, el AMP incrementan a la glucólisis. Y por ejemplo, el ATP, cuando tenemos mucho ATP, disminuye la glucólisis. Y claro, esto sí tiene sentido. El ATP es energía. Cuando tengo mucha energía, pues ya no necesito hacer glucólisis. Puede disminuir la vía metabólica. Pero cuando tengo ADP o AMP, pues quiere decir que no tengo tanta energía. Aquí les faltan fosfatos. Por lo tanto, voy a incrementar la glucólisis para obtener más fosfatos para los ATPs. Bueno, cuarta reacción. La cuarta reacción es la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato. Aquí, como el nombre decía, glucolisis. Se va a romper, literalmente se rompe a la mitad la fructosa 1,6-bifosfato y como se parte a la mitad, va a formar dos productos. El primero se llama dihidroxiacetona fosfato y el segundo se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Vale? Ven ustedes, aquí está, se parte a la mitad. Es un azúcar de 6 carbonos, entonces ahora me quedan 2 de 3. Hidroxiacetona fosfato, que tiene 3 carbonos, y gliceraldehído 3-fosfato, que también tiene 3 carbonos. ¿De acuerdo? La enzima que lleva a cabo esta reacción es la aldolasa. Aldolasa. Así se llama. Vean ustedes, aquí no necesita ningún ion o vitamina, no necesita cofactores para llevar a cabo la reacción enzimática. Ahora, aquí mucha atención porque aquí es un paso peligroso el que sigue, porque nos podemos confundir. El siguiente paso va a ser que esta dihidroxiacetona fosfato se va a transformar. Vean ustedes, ese es el paso 5. Solamente la dihidroxiacetona fosfato se va a transformar en el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Vale? Entonces, el producto de esta quinta reacción, estamos en el paso 5, es una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Y esto gracias a la acción de la enzima triosa fosfato isomerasa, es otra isomerasa. Estos dos son isómeros. Y son triosas, es decir, azúcares de 3 carbonos. Y tienen un fosfato, por eso son triosa fosfato isomerasa.
Aquí viene lo importante porque yo tengo un gliceraldehído 3-fosfato, pero en el paso anterior, y me voy a regresar a la diapositiva anterior, porque en el paso 4 se habría creado otro gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, aquí se formó uno, en el paso 4, y en el paso 5 se forma otro. De manera tal que después del paso 5 yo voy a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a abreviarlo como G3P, gliceraldehído 3-fosfato. ¿Vale? Una que se formó en el paso 4 y otra que se formó en el paso 5. Entonces, a las dos gliceraldehído 3-fosfato, a estas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, en los siguientes pasos, vamos a ver qué les pasa a ambas moléculas. Verán que en el diagrama, que en la diapositiva solamente pongo una molécula de gliceraldehído, pero en realidad lo mismito le pasa a la otra molécula. Entonces, ojo aquí para no perderse. Aquí siempre hablamos que a partir del paso 6, todas las reacciones son por 2 o por duplicado, porque tenemos dos gliceraldehídos, entonces a cada uno le pasa lo mismo. La reacción 6. En este paso de la glucólisis, el gliceraldehído 3-fosfato se va a unir, eso es el signo de más, con un fosfato inorgánico. Los fosfatos inorgánicos son grupos fosfato que están libres en la célula. Tenemos muchísimos de esos, entonces obtenemos fosfato de nuestra dieta diaria. ¿De acuerdo? Cuando se unen, se va a formar algo que se llama 1,3-bifosfo, es decir, dos fosfatos, glicerato. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, el gliceraldehído se transformó en un glicerato con dos fosfatos, bifosfato, en las posiciones 1, este es el carbono 1, entonces este es su grupo fosfato, y 3, este es el carbono 3, y este es su grupo fosfato, ¿no? Otra vez, importante, los números son la posición en la cual se va a colocar el grupo funcional. En este caso, el grupo fosfato es el grupo funcional. ¿Vale? ¿Cómo sé cuántos fosfatos son? Muy fácil, porque aquí dice bifosfato. Son dos fosfatos. La enzima que lleva a cabo esta reacción es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa también, además de producir el 1,3-bifosfoglicerato, va a transferir electrones desde el gliceraldehído 3-fosfato, el fosfato inorgánico, hacia una molécula que es el NADH. Ya decíamos, el NADH, nicotina, adenina, dinucleótido, muchas veces en español, dinucleótido de nicotina, adenina. Eso significa NADH. El NADH es un acarreador de electrones, lo cual quiere decir que puede llevar electrones de un lugar a otro. Entonces, en esta reacción, el NAD está oxidado. Recuerden, oxidado quiere decir
que le faltan electrones, que no tiene electrones. Pero lo que hace la enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es pegarle los electrones que justo están en los substratos y va a formar un NADH. Vean ustedes, esta H que se le unió representa los electrones que se le unieron. Por eso es que a el NAD, cuando hay una H, el NADH le llamamos que está reducido. Es decir, contiene electrones. Mientras que cuando nada más está como NAD, decimos que está oxidado. ¿Vale? Recuerden, cuando una molécula gana electrones, decimos que se está reduciendo. Los electrones tienen carga eléctrica negativa, por lo cual atrae a moléculas y átomos positivos. En este caso, junto con el electrón, se atrae un hidrógeno que tiene carga positiva para unirse con el electrón que tiene carga negativa. Negativo y positivo se atraen. Por eso es que gana este hidrógeno. Lo importante, lo más importante es pensar que el NADH es un transportador de electrones, es la molécula con electrones reducida. Ya decíamos, es importante para varios procesos en la célula. Pero sigamos con la glucólisis como tal. Lo que va a seguir es el 1,3-bifosfoglicerato. En el paso 7, el 1,3-bifosfoglicerato, que está, va a donar uno de sus electrones, el que está en el carbono 1, que es el carbono 1, va a donar uno de sus grupos fosfato, a un ADP, adenosin difosfato. ¿Okay? Entonces, por eso está el signo de suma, porque va a ser una transferencia de grupo fosfato. Pero en este caso se va a transferir el grupo fosfato desde el 1,3-bifosfoglicerato hacia el ADP. La enzima, como ya sabemos, las enzimas que llevan a cabo la transferencia de grupos fosfatos se llaman sinasas. En este caso es la fosfoglicerato sinasa, porque es un fosfoglicerato. Y el resultado, pues, es 3-fosfoglicerato, o sea, un fosfoglicerato con un grupo fosfato en el carbono 3, sigue teniendo el 3-fosfoglicerato, y el ADP es adenosin difosfato, tiene 2 fosfatos, pero con este nuevo que le acabamos de transferir, va a tener 3. Entonces ahora es adenosin trifosfato, que recuerden es la molécula energética como tal. En el octavo paso, 3-fosfoglicerato, que se produjo en el paso anterior, se va a transformar en 2-fosfoglicerato. Vean, ¿qué es lo que cambia entre 3-fosfoglicerato y 2-fosfoglicerato? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Solamente el número, ¿no? 3 y 2. Y los números significan posición. Aquí el fosfato está en la posición 3. Aquí está el carbono 3 y el fosfato. Y aquí está en la posición 2. Es el mismo fosfato, solo que ahora está en el carbono 2. Como no ganó ni perdió nada, solamente se reacomodó, pues es una isomerización. Estos dos son isómeros. ¿De acuerdo? La enzima es
una mutasa. Las mutasas son un tipo de isomerasa, son de la familia de las isomerasas. Entonces, siempre que vean mutasa, es una isomerasa. Y en este caso, ¿cómo se llama la enzima? Se apellida mutasa, pero su nombre es, pues si esto lo hace al fosfoglicerato, pues su nombre es fosfoglicerato mutasa. Bien, tener mucho cuidado en los nombres porque nos están justamente dando la información de lo que está sucediendo en la reacción. Ya decíamos el magnesio, ya no lo menciono, ya sabemos que es muy importante. Novena, penúltima reacción de la glucólisis. Aquí lo que va a suceder es que el 2-fosfoglicerato se va a transformar en fosfoenolpiruvato. Se crea esta configuración particular del 2-fosfoglicerato para formar un enolpiruvato. Vean ustedes, lo que va a suceder es que va a perder una molécula de agua, es una deshidratación por la enzima enolasa. La enolasa deshidrata, quita 2 hidrógenos y un oxígeno, y entonces se va a crear este doble enlace, que antes no estaba, y va a quedar una molécula deshidratada. A esta le llamo enolpiruvato. Sigue con su grupo fosfato. ¿De acuerdo? Bueno. Por último, el fosfoenolpiruvato. Y aquí llegamos a la última reacción de la glucólisis. El grupo fosfato, se va a transferir a un ADP. ¿Vale? De manera que ya no se va a llamar fosfoenol y el ADP, al ganar, se va a llamar ATP. Ganó un fosfato, ATP, y perdió un fosfato. El fosfoenolpiruvato perdió su fosfato, entonces ahora se llama piruvato. Piruvato o ácido pirúvico. ¿De acuerdo? Acuérdense, importante, todo esto fue por duplicado. Por lo tanto, al final de la glucólisis, es por eso que tengo 2 moléculas de piruvato, ¿vale? Y también ATPs. Aquí se formaron 2, más los 2 que se habían formado en los pasos anteriores. Ya tenemos los 4 piruvatos. ¿Sí recuerdan? La enzima, esta última enzima, también es bastante trascendente, es la piruvato sinasa. Sinasas mueven grupos fosfato, transfieren grupos fosfato, y en este caso, del piruvato, forma piruvato. Vean ustedes aquí, además del magnesio y un magnesio divalente, tenemos un potasio también, que es indispensable para que la piruvato sinasa lleve a cabo su acción. Hablar del tema de la regulación, que también es súper importante. Ya hablamos un poco de ello, pero la principal enzima reguladora de la glucólisis es la fosfofructosinasa 1, PFK1. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que es la más importante o la principal, en términos generales, la regulación también se puede dar en la exocinasa, recordarán, es la primera enzima, y la piruvatosinasa, que es la última enzima de la vía. ¿De acuerdo? Eh, Depende de qué es lo que quiere el cuerpo,
se puede regular una de estas u otra de las vías, de las enzimas. Todas ellas regulan a la misma vía, que es la glucólisis. Entonces, permite una regulación fina, la producción de ciertos substratos, pero no de otros, de manera que todas son importantes, a pesar de que, como he dicho, la PFK1 la consideramos la principal, no quiere decir que las otras no tengan función o que no sean importantes. Por otro lado, la regulación de estas enzimas en gran parte está dada por las hormonas. Dos hormonas fundamentales en la regulación de la glucólisis: la insulina y el glucagón. La insulina, aquí. La insulina es una enzima de las células beta pancreáticas, está en el páncreas, ahí se forma y libera la insulina, que se va a liberar cuando estamos en hiperglucemia, es decir, cuando las concentraciones de glucosa son elevadas. Y por tanto, la insulina es un poderoso activador de la glucólisis. Cuando hay insulina, el cuerpo, las células saben, tenemos que hacer glucólisis. ¿Por qué tenemos que hacer glucólisis? Pues simplemente porque hay mucha glucosa en el cuerpo. Entonces, es una manera muy poderosa de regular a esta vía metabólica. La otra, igualmente poderosa, es el glucagón. El glucagón es otra enzima pancreática, perdón, otra hormona. No son enzimas, son hormonas. Tanto la insulina como el glucagón son hormonas, no enzimas. El glucagón lo que, lo que va a hacer es producirse en las células alfa pancreáticas en respuesta a la hipoglucemia. Hipoglucemia. Es decir, cuando tenemos bajas concentraciones de glucosa sanguínea. Cuando, por ejemplo, estamos en ayuno, llevamos varias horas, más de 5, 6, 10 horas sin comer, se va a secretar el glucagón, y el glucagón lo que le va a decir al cuerpo, la señal que le da a los tejidos, es que se disminuya la cantidad de glucólisis que se tiene que llevar a cabo, simplemente porque no tenemos suficiente glucosa. ¿Okay? Hay una hipoglucemia. Entonces, bueno, esto puede llegar a ser complejo: insulina, glucagón. Tenemos una tercera hormona que es la adrenalina, que también es importante en la regulación. Sin embargo, estas dos son las que a lo largo de todos los días se van secretando. ¿Cómo? Después de comer, se secreta insulina. Estoy en ayuno, por ejemplo, hago ejercicio, glucagón. ¿Por qué? Porque hay menos glucosa. Entonces, tanto la insulina y el glucagón consideramos vías principales de la regulación de la glucólisis, además de que regulan muchísimas otras vías. La insulina y el glucagón regulan, además de la glucólisis, muchísimas otras vías metabólicas. Además de la regulación por hormonas, por sustratos, pues la glucólisis y en general el metabolismo energético, pues viene regulado por muchas otras cuestiones. Una importante es la absorción de la glucosa. ¿Cómo se absorbe la glucosa? Pues mediante estos marcadores, mediante estos transportadores llamados GLUT. GLUT significa transportador de glucosa.
GLUT, transportador de glucosa. Hay 5 principales, no quiere decir que solo haya 5, solo estos son los principales de los que vamos a hablar. Los GLUT, su función es transportar a la glucosa, bien hacia adentro de las células o bien hacia afuera de las células. Estos siguen un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que van a mover la glucosa de donde hay más hacia donde hay menos. ¿De acuerdo? Uno importante y que quiero recalcar y subrayar es el GLUT4. ¿Por qué el GLUT4? Bueno, el GLUT4 es muy importante porque es un GLUT estimulado por la insulina, es decir, este aparece en nuestras células, sobre todo en células musculares y del tejido adiposo, cuando hay insulina. La insulina es la encargada de hacer que este GLUT salga a la superficie y empiece a transportar a la glucosa. Y bueno, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas en la insulina, que son resistentes a la insulina o en la diabetes, por ejemplo, donde no hay suficiente insulina o la insulina no lleva a cabo su función por algún motivo, los GLUT4 son de los que se ven más afectados, porque si no hay insulina, si no funciona la insulina, no va a haber GLUT4. Si no hay GLUT4, no va a haber transporte de la glucosa hacia el músculo o el tejido adiposo. ¿Sí? Las células musculares se van a quedar sin ese alimento fundamental que es la glucosa. Entonces, bueno, esto explica mucho de la patología de la diabetes. Además de los GLUT, hay otros transportadores importantes llamados los SGLT, que son los transportadores de glucosa dependientes de sodio. Estos son transportadores que están mayormente en el intestino y en los riñones, y estos pueden ir incluso en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que bueno, estos pueden transportar a la glucosa de un lugar donde hay poca hacia un lugar donde hay mucha. Eso le llamamos en contra del gradiente. Decíamos que en el caso de los GLUT van a favor de un gradiente, de donde hay mucha hacia donde hay poca. Los SGLT pueden ir al revés. Y como si todo esto no fuera suficiente, también hay mecanismos de regulación de la oxidación de la glucosa, por ejemplo, utilizando diferentes enzimas. Aquí tenemos 2 enzimas que básicamente hacen lo mismo. Ya veíamos, la hexocinasa. La hexocinasa va a transferir un grupo fosfato a la glucosa y va a formar glucosa 6-fosfato. Bueno, la glucosinasa hace lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener 2 enzimas que hacen exactamente lo mismo? Hexocinasa y glucosinasa. Bueno, la diferencia es sus capacidades cinéticas enzimáticas. Y esta gráfica lo representa muy claramente. La velocidad en la que puede actuar una comparada con la otra es muy diferente. Y eso, me gusta la analogía de como un auto, ¿no? Nosotros podemos tener diferentes transportes, no es lo mismo una camioneta que un auto deportivo, aunque básicamente los dos hacen la misma cosa, transportan personas, los dos tienen motor, ruedas, son muy, muy similares, pero las utilizamos en diferentes momentos, ¿no? Entonces, la exocinasa se utiliza en ciertas condiciones en donde, y en ciertos tejidos en donde lo que necesitamos es rápidamente convertir muy acelerado la glucosa en glucosa 6-fosfato.
Esto también es importante porque la glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula. Es decir, si una glucosa entra en una célula y esta célula la transforma en glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato ya no puede salir. No importa el gradiente de concentración. Aquí los GLUT ahora, tanto los GLUT como los SGLT, ya serían incapaces de seguir transportando a la glucosa 6-fosfato. ¿No? Y bueno, la glucosinasa, que es una enzima muy eficiente, no tiene las velocidades enzimáticas que sí tiene la exocinasa. Entonces, las utilizamos en diversos contextos y ambas son igualmente importantes en realidad. Me gusta finalizar con estos 4 puntos. Primero, decir que la glucólisis es la vía metabólica en donde a partir de glucosa se produce piruvato y ATP. No olvidemos, además del piruvato, además del ATP, al NADH, que es importante. Es decir, es la vía donde se produce energía, productos energéticos. Es una vía central del metabolismo porque está en todas las células y además, a partir de ella, empezarán otras vías distintas. Son 10 reacciones enzimáticas, es decir, 10 enzimas las que participan en la glucólisis, que son las que ya vimos. Y finalmente, hay un periodo de consumo. Las primeras reacciones se consumen 2 ATPs, pero en la segunda parte de la glucólisis se producen 4 ATPs más 2 NADH, esto por cada molécula de glucosa que ingresa en la vía. Pues bueno, espero haya sido de utilidad. Puedan seguir aprendiendo de glucólisis. Muchísimas gracias.